¿Y si te dijera que jamás has visto el verdadero Venus? Estas fotos no solo muestran un mundo extraño, rompen de una vez para siempre lo que creíamos saber sobre nuestro vecino planetario. Lo que verás aquí no se parece a ninguna fantasía ni a los paisajes de ciencia ficción. Venus no es solo el hermano malvado de la Tierra, es un abismo vivo, dinámico e imprevisible, que guarda secretos y advertencias inquietantes sobre nuestro propio destino como civilización. Ignorar la verdad de Venus sería cerrar los ojos a los riesgos que acechan también a nuestro planeta. Porque al mirar de frente ese paisaje quemado y desolado, quizás estamos vislumbrando nuestro futuro reflejado en su superficie calcinada y retorcida. ¿Qué nos dice Venus sobre el destino de los mundos habitables? ¿Podría la Tierra algún día recorrer el mismo camino? Venus es tan extremo que cualquier artefacto humano que se atreve a tocarlo sobrevive apenas unos minutos. Imagina una atmósfera tan densa que aplasta y corroe el metal más resistente, temperaturas capaces de derretir plomo, y un aire cargado de ácido sulfúrico que desintegra cualquier mecanismo. Sin embargo, unas pocas sondas, construidas con ingeniería al borde de lo imposible, lograron sobrevivir lo justo para enviarnos un puñado de imágenes reales, sin filtros, del rostro más brutal de Venus. Pero, ¿cómo lograron esas cámaras sobrevivir lo suficiente como para capturar la realidad de Venus? ¿Qué historia hay detrás de esas imágenes? El relato de cómo fueron obtenidas es tan impactante y heroico como el planeta mismo. ¿Qué podía esconder ese mundo? ¿Sería un gemelo de la Tierra, cubierto de selvas y océanos, o algo mucho más extraño y peligroso? Durante siglos, Venus ha sido uno de los objetos más brillantes y seductores del cielo nocturno. Civilizaciones antiguas, desde los babilonios hasta los mayas, lo veneraron como una deidad, sin imaginar que bajo ese brillo se escondía un abismo letal. Pero incluso hoy, con toda nuestra tecnología, la mayoría de las imágenes de Venus que ves, esas esferas suaves y brillantes, los paisajes infernales pintados de naranjas y amarillos, no son fotos auténticas. Son en realidad interpretaciones artísticas, simulaciones generadas por computadora o ilustraciones que intentan plasmar lo invisible. Pero lo que estás a punto de ver aquí, y sobre todo de comprender, es distinto. Se trata de fotografías genuinas, capturadas por máquinas humanas en uno de los lugares más hostiles y destructivos de todo el sistema solar. Durante décadas, Venus fue el gran enigma del sistema solar. Aunque su luz dominaba el cielo, nadie había visto jamás su auténtico rostro. Todo lo que sabíamos eran suposiciones, porque Venus permanece oculto bajo nubes tan espesas que ni siquiera la luz visible logra atravesarlas. Desde la Tierra, ningún telescopio, por avanzado que fuera, pudo jamás revelar su superficie. Solo existían teorías, cálculos y dibujos, pero ni una sola imagen real. Ese velo impenetrable convirtió a Venus en el misterio planetario más seductor y frustrante para la ciencia y la humanidad. En los años 60 y 70, la Unión Soviética aceptó un desafío casi imposible: ser los primeros en llegar y revelar el secreto de Venus. Invirtieron décadas de trabajo, talento y recursos incalculables en esta meta. Fue una competencia feroz, un equivalente espacial de la carrera por la Luna, pero con un peligro añadido. Ningún planeta era más letal para las máquinas, ni siquiera Marte. Para los ingenieros soviéticos, cada sonda era una apuesta casi suicida. Las primeras sondas soviéticas fueron fulminadas. Algunas se quemaron al entrar, otras fueron aplastadas antes de rozar el suelo, y las más afortunadas solo transmitieron unos segundos antes de desintegrarse. Imagina invertir años de trabajo, solo para recibir un par de datos o una señal distorsionada antes de que la nave sea destruida. Parecía imposible vencer a Venus. Pero Venus no solo era desconocido, era también implacable. Su superficie alcanza temperaturas superiores a 460 grados Celsius, suficientes para fundir plomo. La presión es más de 90 veces la terrestre, capaz de aplastar el acero como si fuera de papel. Para ponerlo en perspectiva, sería como intentar operar un submarino a más de 900 metros de profundidad, solo que aquí, el océano es una atmósfera densa y corrosiva. Y por si fuera poco, las nubes están formadas por ácido sulfúrico,
una sustancia tan corrosiva que desintegraría la pintura de un automóvil en minutos y destruiría cualquier sistema electrónico convencional en segundos. Pero la perseverancia soviética, alimentada por el orgullo nacional y el deseo de superar a Occidente, finalmente rindió frutos. En 1975, la sonda Venera 9 logró lo impensable. Por primera vez en la historia, transmitió una imagen directa de la superficie de Venus. Era una foto en blanco y negro, distorsionada y granulada, pero era la prueba definitiva de que habíamos llegado. Poco después, Venera 10 repitió la hazaña y nos mostró otra porción de ese mundo infernal. Gracias a esos primeros sacrificios tecnológicos, por fin pudimos mirar de frente a un planeta que parecía rechazar cualquier contacto humano. Y lo que encontramos no solo desafió nuestras expectativas, sino que cambió radicalmente la forma en que entendemos los mundos vecinos y nuestro propio lugar en el cosmos. Luego, las misiones Venera 13 y 14, lanzadas en 1982, dieron el siguiente salto. Transmitieron fotos en color, grabaron sonidos y hasta analizaron el suelo venusiano. Por primera vez, escuchamos el viento de Venus y el crujido de la máquina al ser aplastada lentamente. Cada una de estas misiones arriesgó equipos irreemplazables y años de esfuerzo humano. Sin esas imágenes, la historia de Venus seguiría siendo una fantasía, o peor aún, un mito peligroso. Las imágenes que transmitieron Venera 9 y 10 mostraban un paisaje desolado, cubierto de rocas achatadas y fracturadas, envuelto en una niebla densa y amarillenta. Eran imágenes extrañas, casi irreales. No se parecía a un desierto terrestre ni a los paisajes marcianos. Era como mirar el fragmento roto de un infierno mineral. El horizonte, siempre difuso, parecía derretirse en la distancia. Los científicos se sorprendieron. El suelo era plano pero estaba cubierto de losas, como si alguien hubiera partido una corteza de pan demasiado horneado. Sin embargo, esas primeras imágenes solo eran el principio. Lo que los científicos descubrirían después transformaría aún más nuestra visión del universo y de nosotros mismos. Las imágenes de Venera 13, por ejemplo, revelaron que el cielo de Venus no es negro ni azul, sino de un amarillo profundo, teñido por gases volcánicos y compuestos de azufre. El suelo, plano, está formado por rocas entrelazadas como un mosaico fracturado, deformadas y cocidas por el calor extremo. En los audios grabados se captó el sonido del viento, un susurro sordo que recuerda a una respiración pesada, y también los últimos latidos mecánicos de la sonda mientras era destruida por la presión y el calor. ¿Cómo se explora un planeta donde ni siquiera la luz puede entrar? Durante décadas, Venus fue solo una esfera lisa, oculta tras nubes venenosas y una atmósfera tan densa que ni los telescopios más avanzados lograban atravesarla. Era como intentar descubrir los secretos de una habitación sellada, sin ventanas ni puertas, confiando solo en el eco de los sonidos y en la imaginación. En el año 1989, la NASA decidió romper ese bloqueo con una estrategia diferente. Lanzó la sonda Magallanes, equipada no con cámaras ópticas, sino con un radar de apertura sintética. A diferencia de la luz, el radar envía ondas de radio capaces de atravesar las nubes, rebotar en la superficie y regresar como ecos. Esos ecos, convertidos en datos digitales, permitieron crear mapas detallados de la topografía venusiana, revelando finalmente lo invisible para el ojo humano. De pronto, Venus dejó de ser solo un punto borroso en el cielo. Las imágenes de Magallanes mostraron volcanes colosales, llanuras de lava que se extendían como océanos petrificados, cañones y estructuras circulares imposibles de encontrar en la Tierra. El misterio se profundizó. Todo sugería que Venus era un planeta aún activo, renovado por completo hace solo cientos de millones de años, no miles de millones como se pensaba antes. En otras palabras, la superficie de Venus es joven en términos geológicos, lo que implica que catástrofes planetarias recientes han borrado su pasado. Por primera vez, había pruebas sólidas de que Venus no era un fósil estático, sino un mundo violento, en constante transformación. Allí, ocultos bajo las nubes más letales del sistema solar, siguen ocurriendo erupciones, deslizamientos y quizá terremotos. Es un planeta vivo, aunque en una escala y un ritmo que nos resulta difícil de imaginar. Pero incluso con estos mapas,
Aún hay preguntas sin responder sobre el pasado y el presente de Venus. ¿Qué es lo que realmente impulsa esa furia oculta bajo las nubes? ¿Por qué Venus, siendo tan parecido en tamaño y composición a la Tierra, tomó un camino tan radicalmente distinto? Sin estas técnicas, Venus seguiría siendo un enigma impenetrable. Habríamos perdido claves cruciales sobre la evolución de los planetas y sobre los riesgos que podría enfrentar la Tierra en el futuro, en ambientes extremos que nos resultan tan ajenos como familiares. De hecho, el estudio de Venus ha inspirado a los científicos a buscar procesos similares en la Tierra, como el efecto invernadero y la dinámica de la atmósfera. Aprender de Venus es, en muchos sentidos, aprender sobre nosotros mismos. El espionaje científico no vino solo del espacio. Aquí, en la Tierra, radiotelescopios gigantes como Arecibo y Green Bank también lanzaron sus propias señales hacia Venus. Al comparar mapas tomados con años de diferencia, los científicos notaron cambios inesperados. El brillo de ciertas regiones variaba, aparecían flujos de lava recientes y algunas zonas colapsaban. Era como si Venus respirara, mutando bajo su velo tóxico. Estos descubrimientos recuerdan a cómo en la antigüedad los astrónomos detectaron el vulcanismo en la Tierra, a través de testimonios indirectos, como el oscurecimiento del cielo tras una erupción. Ahora, gracias al radar, podemos detectar cataclismos planetarios a millones de kilómetros de distancia. En un giro inesperado, una sonda solar, por pura casualidad, logró lo impensable. Nos mostró la auténtica cara de Venus. Durante uno de sus sobrevuelos de rutina, la sonda Parker, diseñada originalmente para estudiar el Sol, giró su cámara y apuntó hacia el planeta oculto bajo nubes eternas. Por primera vez, partes de la superficie venusina emergieron en luz visible. Montañas, planicies y un resplandor extraño se filtraron a través de la neblina que siempre nos había cegado. Esta imagen no es solo una hazaña tecnológica. Es la demostración de que hoy podemos observar Venus de formas que hace apenas unos pocos años parecían ciencia ficción. No fue una simulación ni un truco digital, era la realidad, la superficie de Venus capturada por ojos humanos y tecnología avanzada en condiciones extremas. Pero la sorpresa apenas comenzaba. La Parker detectó también un resplandor verdoso en la atmósfera, similar a una aurora terrestre, producido por procesos eléctricos y químicos que todavía nos desconciertan. Este fenómeno, conocido como luminiscencia nocturna, es una pista sobre la compleja actividad química que ocurre en el planeta. No es solo un dato curioso, podría ser clave para entender la dinámica atmosférica y los ciclos de energía en Venus. Mientras tanto, otros científicos revisaron imágenes antiguas de la nave Magallanes. Allí encontraron algo igual de impactante. Huellas claras de erupciones volcánicas activas. Vieron colapsos de domos, flujos de lava que cambian ante nuestros ojos, y señales de que Venus no es un planeta muerto. Al contrario, respira, se transforma y se sacude en tiempo real, como una versión extrema de la Tierra en sus primeros 1.000 millones de años de historia. Las implicaciones van mucho más allá de la geología. Recientes pistas sugieren que Venus podría estar generando gases como la fosfina, una molécula que en la Tierra se asocia principalmente a procesos biológicos. Si se confirma la presencia de fosfina en cantidades significativas, sería la señal más cercana a la vida en otro planeta que hayamos detectado hasta hoy. Esto ha desatado un debate global. ¿Es Venus solo un infierno químico o podría albergar formas de vida adaptadas a condiciones extremas? Por eso, la NASA y la Agencia Espacial Europea preparan nuevas misiones. Su objetivo, registrar en vivo, con cámaras y radares, una erupción volcánica fuera de la Tierra, y analizar en detalle la atmósfera para buscar huellas de vida o procesos químicos desconocidos. Estas misiones, como Veritas y Envision, se lanzarán en los próximos años, y prometen revolucionar nuestro conocimiento sobre Venus. El riesgo es abismal. Si detenemos la investigación ahora, podríamos perder la única oportunidad de ver la evolución activa de un planeta. Lo que ocurre en Venus podría enseñarnos sobre el origen de la vida, la muerte de los mundos y el destino final de la Tierra misma. Sería como cerrar un libro justo cuando llegamos a sus páginas más cruciales. Pero Venus no es solo un laboratorio natural, es también un espejo incómodo para nuestro propio mundo. ¿Qué pasaría si sus secretos terminaran siendo advertencias para nosotros?
La historia de Venus es la historia de un equilibrio perdido, de un cambio climático llevado al extremo. En la Tierra, el efecto invernadero mantiene el clima templado y habitable. En Venus, ese mismo proceso se desató sin control, atrapando el calor y convirtiendo el planeta en un horno perpetuo. Los científicos han calculado que si el dióxido de carbono terrestre se duplicara o triplicara, podríamos iniciar un proceso similar, aunque a menor escala. Las imágenes auténticas de Venus son difíciles de conseguir, pero encierran una verdad mucho más inquietante de lo que solemos imaginar. En los libros escolares y en Internet, la mayoría de lo que vemos son ilustraciones, recreaciones humanas que intentan plasmar lo imposible. Sin embargo, la realidad es mucho más cruda y perturbadora. Las fotografías reales, tomadas por sondas que apenas resisten unos pocos minutos antes de ser destruidas, muestran un paisaje agrietado, opresivo y hostil. En esas imágenes, el suelo aparece desgarrado, cubierto de rocas partidas y envuelto en una niebla densa. Todo lo que sabemos de Venus está filtrado por tecnología que apenas sobrevive al calor y a la presión de este infierno. Cada fotografía es el resultado de un sacrificio tecnológico, cámaras que mueren rápidamente pero logran captar la realidad del planeta en un instante fugaz. Es un testimonio del ingenio y la perseverancia humana, comparable a enviar submarinos a las fosas más profundas del océano sabiendo que no volverán jamás. Observar Venus en luz visible, aunque la imagen sea turbia y distorsionada, crea un vínculo emocional con su realidad brutal. No es ciencia ficción, ni una simple simulación. Es un lugar tangible, extremo y radicalmente distinto a cualquier otro cuerpo celeste que hayamos visto de cerca. Cada fotografía directa es una pista y una advertencia, como si Venus nos hablara desde el otro lado del espejo. Aún así, la luz visible solo revela una parte mínima del misterio. Para ir más allá, los científicos han recurrido al radar, capaz de atravesar las nubes y mostrar lo que está oculto. Volcanes gigantescos, llanuras de lava solidificada, fracturas que se extienden por cientos de kilómetros. Bajo la máscara amarilla de las nubes, el radar expone la violencia de un mundo que parece estar desgarrándose a sí mismo. Por ejemplo, la región de Ishtar Terra, mapeada por Magallanes, revela una meseta del tamaño de Australia cubierta por volcanes y cañones inexplorados. O la llanura de Lavinia, donde los flujos de lava se superponen en capas, como si el planeta estuviera constantemente renovando su piel. Pero Venus no solo nos habla de él. Su superficie, joven y renovada en términos geológicos recientes, demuestra que los planetas pueden cambiar dramáticamente en periodos cortos. Nos muestra, en silencio, hasta qué punto un mundo parecido a la Tierra puede transformarse en algo irreconocible. La historia de Venus es la historia de una catástrofe planetaria, un recordatorio de que la estabilidad es más frágil de lo que pensamos. La belleza de estas imágenes no está en sus colores, sino en lo que significan. Nos enseñan que enfrentar la evidencia, por incómoda que sea, es esencial para comprender los riesgos que enfrentamos. Si nos dejamos seducir por imágenes bonitas pero falsas, corremos el peligro de ignorar señales vitales, tanto sobre Venus como sobre la Tierra. La historia está llena de ejemplos en los que ignorar la realidad llevó a desastres, desde la caída de civilizaciones que no entendieron los ciclos climáticos hasta accidentes tecnológicos por confiar en modelos erróneos. Pero, ¿qué secretos más nos oculta Venus bajo sus nubes? La ciencia apenas está comenzando a desentrañar los misterios más profundos de su superficie y su atmósfera. Cada misión, cada imagen, cada dato es un paso más hacia el entendimiento, pero también hacia la humildad ante la complejidad del universo. Mirar el verdadero rostro de Venus es más que un ejercicio de curiosidad científica. Es un recordatorio de que los mitos y las simplificaciones pueden ser peligrosos. Solo la verdad, capturada en esos breves minutos de contacto, puede ayudarnos a entender el destino de los mundos, y quizás el destino de nuestro propio planeta. Así como las imágenes de la Tierra desde el espacio cambiaron nuestra percepción de la vida y el medio ambiente, las fotos de Venus deberían ser una llamada de atención sobre la fragilidad planetaria. Venus no es el único planeta que esconde peligros bajo nubes traicioneras. La Tierra también puede hacerlo. Cada imagen de ese paisaje abrasado y cada dato alarmante sobre Venus funcionan como un espejo oscuro,
nos muestran un destino posible si ignoramos las señales de advertencia. Pensemos en escenarios históricos en la Tierra. La extinción de los dinosaurios por cambios climáticos abruptos. El invierno volcánico tras la erupción del Tambora en 1815. O el colapso de los mayas debido a sequías prolongadas. Venus es un recordatorio de que los cambios planetarios pueden ser rápidos, imparables y devastadores. Las fotos de rocas quemadas y destellos bajo la neblina ácida no son simple curiosidad científica. Alguna vez llamamos a Venus el gemelo de la Tierra, pero su historia tomó un giro radical. Su clima extremo y atmósfera venenosa, junto con volcanes fuera de control, nos advierten hasta dónde puede llegar un mundo cuando pierde el equilibrio. Hoy, los científicos estudian Venus para entender los límites del efecto invernadero, la pérdida de océanos y la química atmosférica. Cada lección aprendida allí puede ser crucial para evitar errores aquí. Por eso, la próxima vez que veas una imagen de Venus, piensa en cada resplandor y cada sombra como advertencia sobre la fragilidad de los mundos. Aprender de Venus es aprender a proteger la Tierra. El tiempo para escuchar estas lecciones es ahora, antes de que la historia de Venus se repita aquí, y solo nos queden imágenes de lo que alguna vez fue nuestro propio paraíso azul. Lo más inquietante es que Venus nos deja claro lo frágil que puede ser cualquier planeta, incluso el nuestro. A veces, la diferencia entre la vida y el caos es tan delgada como una nube ácida o un leve aumento de temperatura. Cada hallazgo en Venus, cada cifra inquietante, es un recordatorio de lo que arriesgamos aquí, nuestro clima, nuestra supervivencia y el futuro de quienes vendrán después. En la práctica, esto implica reforzar la investigación científica, invertir en tecnologías de monitoreo ambiental y promover una conciencia global sobre el impacto humano en el clima.